Bueno, la motivación para demandar a ayuntamientos es que yo había estado en exhumaciones, había estado a pie de fosa y los comentarios eran los mismos, que no solo no podían exhumar a sus abuelos, a sus tíos, etcétera, etcétera, sino que encima tenían que soportar la humillación de ver calles dedicadas a quien ordenó asesinar a sus familias. Trabajando un poco más, empecé a estudiar la simbología de España y había uno de los mayores elementos de toda España, estaba en Cataluña, de unas dimensiones tremendas, ¿no? Y era obligatorio demandarlo. Otra cosa es que el ayuntamiento pues, no esté de acuerdo con la ley de memoria histórica, pero un ayuntamiento no tiene la potestad de decidir si se cumple o no una ley, sino que debe cumplirla. Cumplir la ley de memoria histórica son 5 minutos. Un pleno y dar traslado a la Diputación Provincial como muchísimo, depende de lo que estemos hablando. Es todo lo que hay que hacer para cumplir la ley. Lo que no, si no se hace es por una clara voluntad política. Cualquier excusa para no cumplir la ley de memoria histórica es ser cómplice del franquismo. En el caso de Tortosa empieza a raíz de una información de los ciudadanos que me hacen ver que existe esa simbología, por tanto se presenta un derecho de petición y una denuncia penal al alcalde, que en ese momento era aforado, por tanto esta denuncia va al Tribunal Supremo. La parte penal no prospera, pero la parte administrativa sigue viva, hasta el punto que el día 18 de julio elevamos la petición al gobierno de Cataluña. La respuesta por parte del Gobierno es que en el año 2016 estará resuelto. Pero por contra, el Ayuntamiento lo que hace es no seguir la línea marcada por el Gobierno de Cataluña, sino plantear un referéndum, que es una consulta absolutamente manipulada, puesto que un ayuntamiento, un político local, no tiene la potestad de decidir sobre si se cumple o no la ley de memoria histórica. Por tanto, es una votación, entendemos, a título informativo, pero que no tiene fuerza ejecutiva para hacer nada. Por tanto, es otra manipulación por parte del político local, otra excusa para no cumplir la ley de memoria histórica. Partando de la base que la consulta es a efectos informativos, pese a que lo hayan intentado vender de otra manera, es informativo, por tanto, el resultado es falsario. Entrando en el contenido, es que no ha salido un 70 a favor y un 30 en contra, es que solo de 33.000 personas, 3.000 han dicho que sí. Es decir, no es un resultado que digamos que moralmente a mí me pueda vincular el tema de las decisiones de mi municipio, de mis ciudadanos, de mis habitantes, sino todo lo contrario. Yo realmente estaría preocupado con esto. La redefinición en el caso de Tortosa es un término que ellos han inventado y tendrán que explicarnos qué es lo que significa. Desde luego la ley habla de eliminar, de retirar, y esta ley, digo, tiene 9 años. Por tanto, esto de redefinir, pues tendrán que explicar, según su criterio, que no es el legal, en qué se basa o en qué se fundamenta. Desde el punto de vista práctico, las calles necesitan una redefinición, es decir, cambiar el nombre por otro nombre. No podemos quitar el nombre a la calle sin más, sino que tenemos que cambiar el nombre a la calle y un criterio, o un nuevo nombre o un criterio para poner la nueva calle. Eso es redefinir la ciudad, los nombres, etcétera, etcétera. En cambio, un elemento tan visible, un monumento, no se puede redefinir porque redefinir significa poner otro. Hay que quitarlo en la medida de las posibilidades, y si no se puede por una cuestión de volumen o de tal, será patrimonio quien decida, y esto hay que instar un proceso legal, hay que llevarlo a patrimonio a través de las comunidades autónomas, y luego de ahí entra en una lista del Ministerio de Cultura, que es la que vigila que sea un bien protegido. Ese es el procedimiento a seguir si no se retira. El alcalde de Tortosa no ha hecho ninguna de las dos cosas. Por tanto, el término redefinir, que solo es aplicable a las calles, no tiene ningún tipo de validez. Es demencial que uno de los mayores elementos vestigios franquistas estén en Cataluña.
es doblemente grave lo que eso ocurra, ¿no? Y más cuando hay un gobierno que ha hecho una comisión de memoria histórica, que tiene una serie de acciones, que ha requerido al ayuntamiento para que proceda al cumplimiento de la ley, de la norma autonómica, y el ayuntamiento pues hace el más omiso de los casos, por decirlo de una manera más o menos correcta, ¿no? Y es algo que en democracia no se puede entender. Esta votación ya ocurrió, esta votación, pero concretamente hace 9 años en el Congreso de los Diputados. Por tanto, que no nos pongan excusas. Cualquier manera, de cualquier argumento en contra del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica es ser cómplice del franquismo, ni más ni menos. La consulta se hace un sábado, el domingo se publican los resultados, el lunes preparé la demanda y el martes se presentó ante el juzgado contencioso de Tarragona. Contradice el sentimiento de la sociedad catalana. La sociedad catalana siempre ha tenido miras a la Unión Europea, a Bruselas, en fin, a instituciones que avanzan en conjunto, ¿no? Una sociedad vanguardista. Esto contradice el sentimiento o el hacer de un alcalde local que tiene el mismo argumento que la extrema derecha española, pero en cuyo caso no será el político local quien decida, sino será el juzgado de Tarragona quien lo haga por él. Esto es una demanda contencioso-administrativa contra el ayuntamiento como órgano colegiado. Se basa en la Ley de Memoria Histórica, en el artículo 15, en donde se pide primero la elaboración de un catálogo y después su retirada, y además se indica que hay un elemento muy conocido que nos centramos en principio en eso, pero es una vía contencioso-administrativa contra el ayuntamiento como órgano colegiado. La otra vez fue una denuncia penal con nombres y apellidos contra el alcalde, que no prosperó, pero la contencioso administrativa sí está marcando un resultado que esperemos sea satisfactorio en las próximas semanas. El ayuntamiento tiene que aportar el expediente administrativo al juzgado contencioso administrativo de Tarragona, tendrá para ello unos 20 días hábiles para aportar ese expediente y según lo que aporten se celebrará vista o directamente se dictará sentencia. Dictar sentencia significa que se dará la obligación de elaborar el catálogo de vestigios y retirar el elemento tan visible que como el que hay en Tortosa, que es de los mayores elementos franquistas que hay en toda España. En el caso de Tortosa tendrán, en cuanto que le notifiquen la demanda, 20 días hábiles para aportar el expediente administrativo y según la calidad de lo que aporten y sus alegaciones que justifiquen el no cumplimiento de la ley, que es por lo que están demandados, en base a ese paso que ellos den, pues o bien se dictará sentencia o bien se celebrará el juicio. Bueno, eso son excusas de quien no quiere que se cumpla la ley. Ya digo, esta ley tiene 9 años, quizás un poco más conocido en este último año, pero han tenido tiempo suficiente para hablar con la Generalitat, con Medio Ambiente, con las consellerías, incluso con otro tipo de organismos, para hacer un equipo, una resolución, una decisión sobre el tratamiento de ese vestigio. Lo que han hecho es cero. No ni bien ni mal, o sea, han cumplido la ley de memoria histórica al 0%, por tanto que no nos traten de engañar, porque lo único que han hecho ha sido una votación que es absolutamente falsa y manipulada, por tanto no han tomado ningún tipo de acción encaminada al cumplimiento de la ley, pero tampoco lo han instado un proceso de bien de interés público, que sería la protección, si realmente considerasen que este elemento tiene que permanecer ahí, tampoco han hecho eso, por tanto están en tierra de nadie, y lo que están intentando es decidir si se cumplen o no unas leyes, es decir, una vinculación del poder ejecutivo frente al poder legislativo que es más propia de otros tiempos y no de una democracia como la actual.